Hace tiempo quería leer este libro porque es fantasía, es literatura juvenil, el autor es un autor queer y además es un libro muy tierno. A mí me gusta. Solamente ver la carátula es una obra de arte y grafica lo que en el fondo es la novela, un refugio donde nos encontramos a nosotros mismos y donde encontramos también nuestro lugar en el mundo. Se llama La casa en el mar más azul, de T.J. Klune. Un autor superventas, según las listas del New York Times y el USA Today, y ganador del premio literario Lambda. Su lanzamiento en español fue el 27 de abril de 2022 y consta con 496 páginas y la editorial es Cross Books. Tenemos a Linus Baker, un funcionario estatal cuarentón con unos rollitos en la pancita y dueño de Calliope, una gatita rescatada de la calle. Vive solo, sin pareja, en un apartamentito que le alquila a la señora Clapper, una vieja entrometida y que siempre le preguntaba que por qué no se había casado si ya pasaba la cuarentena, insinuando que como era gay, en cualquier momento se podía pegar un tiro en la cabeza de la pura depresión. Imagínense ustedes, y eso era todos los días. Estaba harto, pero no tenía ningún lugar a donde ir. Como si fuera poco, Linus trabaja en una dependencia estatal que se llama el Departamento de Jóvenes Mágicos, de JOMA. Y ahí también era hostigado permanentemente por la jefa del departamento, la señorita Jenkins, una bruja temible y miserable, y su ayudante, Gunther, un chupamedias personal y un hombrecillo despreciable. Hasta que un día es llamado por la altísima dirección para ir a un orfanato del que apenas hay información y cuyos huéspedes eran 6 chicos muy especiales con características extremas. Incluso uno de ellos era el mismísimo anticristo de 6 años y debía verificar también si el señor Parnassus seguía siendo capaz de controlarlos. La misión duraría un mes en esa isla de nombre Marcias y debía enviarles un informe cada semana. Si detectaba cualquier cosa alarmante o fuera de lugar, debía avisarles de inmediato para proceder a cerrar el lugar. Ante las dudas de Linus, uno de sus jefes le dijo que lo tomara como un merecido ascenso después de tantos años trabajando para ese departamento. Y Linus, que no era tonto, tal vez un poco ingenuo, sí, pero no tonto, consideró que en realidad se trataba de un ascenso obligatorio, al cual no podía decir que no porque no tenía a dónde ir, mucho menos a sus 40 y tantos años. Finalmente llega al lugar en cuestión, lo recibe Zoe Chapelwhite, un espíritu isleño, una especie de hada dueña del lugar y muy celosa de su tierra. Luego de los niños, a quien conoce primero es a una gnoma barbuda y regañona de nombre Talia, a quien le encanta la jardinería, con tremenda personalidad, divertida, valiente y con una lealtad a toda prueba, que a pesar de lo que le han quitado en el camino, siempre encuentra motivos de alegría hasta en los más pequeños detalles. Después se le acerca Theodore, un guiberno de los pocos que quedaban porque fueron casi exterminados, un dragón pequeño, que hablaba no en el idioma de los humanos, sino en el suyo, pero se entiende perfectamente si uno escucha con atención. Es un ser con pensamientos complejos, sentimientos profundos y que le encanta coleccionar botones como tesoros y que le dio a Linus el peor susto de su vida la primera vez que lo vio. También tenemos a Fi, un hada del bosque que cuidaba la tierra, las flores y los árboles, haciéndolos florecer. Se mostraba dura y fría, pero lo único que deseaba de la vida era tener un hogar. Su mamá falleció de hambre, de manera que sería capaz de todo por proteger a sus seres queridos, que eran sus compañeritos de orfanato, y el señor Parnassus, junto con la señorita Chapelwhite, un hada como ella, también los quería mucho. Está Sal, un chico tímido, callado, que se preocupa por los demás y que escribe poemas hermosos, pero que fue maltratado desde siempre, pasado de mano en mano sin la menor preocupación por su bienestar, solo porque era diferente. Cuando lo agredían o se asustaba o entraba en crisis, se transformaba en hombre lobo.
Chauncey, uno de los más pintorescos. Era una masa amorfa verde con labios de un rojo intenso y dientes negros. A falta de brazos tenía tentáculos cubiertos de ventosas, pero probablemente era el ser más humano de todos, pero que vivía oyendo que era un monstruo, una pesadilla, ese monstruo que se escondía debajo de tu cama o en tu armario. Y a pesar de ello, era un niño lleno de curiosidad, de esperanza y con un gran sueño: trabajar en un gran hotel y ser botones para recibir a los huéspedes y llevarles el equipaje. Finalmente tenemos a Lucifer, un niño de 6 años que sufría de pesadillas horribles que lo herían por dentro, pero que en realidad era un niño que le encantaba emprender aventuras, que le gustaba bailar, cantar y que tenía una imaginación desbordante. Y todos lo apreciaban por eso, y también era muy poderoso. Y está finalmente el señor Arthur Parnassus, director del centro, un ser fenomenal que va a resultar fundamental en ayudar a estos niños, sobre todo a Linus, para que descubra su propio camino y su lugar en el mundo, y al final encuentre lo que realmente importa, sin hacerle daño al resto y sin hacer caso a lo que diga los demás, o sea, encontrar su propia felicidad. ¿Qué opino? Bueno, la literatura queer me gusta mucho, me parece muy, muy interesante, la fantasía también, y si es una lectura juvenil, pero con un gran fondo y ejes importantes para analizar, me gusta mucho más. Es una historia muy tierna, como ya lo dije, y de la que podemos aprender, que nos acerca a un mundo distinto, pero que podemos relacionar con las cosas que nos rodean. He podido rescatar 3 temas muy importantes. El primero es que nos habla de los prejuicios hacia lo diferente. En Marcias, el lugar donde se ubica este orfanato, el gobierno le pagaba a los habitantes de ese lugar para que toleraran a esos niños diferentes y no hicieran escándalos. Solo así podía existir una convivencia cuasi pacífica, o sea, los prejuicios no podían competir con los beneficios. Pero así no puede funcionar una sociedad civilizada, donde no se tiene en cuenta a las personas por lo que son, sino por lo que son capaces de hacer, por sus defectos, por sus apariencias, por su forma de pensar, etc. En segundo lugar, me parece importante el enfoque que le da a la búsqueda de la felicidad, cuyo camino es distinto para cada uno de nosotros y a veces está en el lugar menos pensado. En tercer lugar, la soledad. Linus es un joven que no se sentía solo porque creía que algunas personas nacían para estar solas y su destino era pasar desapercibido, ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y enfocarse solo en su deber de funcionario público durante años. Y esto le permitió desarrollar un pensamiento analítico importante, ya siendo capaz de detectar cosas que otros pasaban por alto. Y justamente por eso la altísima dirección lo eligió para una misión especialísima, donde ahí se daría cuenta de que estaba equivocado, porque descubrió que hasta las personas más distintas y aparentemente fuertes necesitan del otro. Aprendió que hay cosas que superan la imaginación y que no hay que empeñarse en encontrar una explicación lógica para todo, y solo es cuestión de abrirse a los demás con respeto y empatía para que todo fluya en paz y en armonía. Los personajes son maravillosos, todos evolucionan en la novela, no son personajes estáticos. En lo personal me encanta el personaje de Linus, que después de ser un simple trabajador social que nunca ha ido más allá de las exigencias de su trabajo y a quien solo le importaban los hechos, pasó a formar parte de un lugar raro y maravilloso, donde lo imposible es más accesible de lo que él creía, y transformó un orfanato en un hogar, y un hogar en una familia. Y como si fuera poco, nos habla sobre el imperativo categórico de Kant. Me parece súper importante que una lectura juvenil toque esos temas como quien no quiere la cosa, porque es el principio fundamental de la moral. Respetar a los demás, ser solidario,
hacer el bien, ser responsables, no debemos denigrar la dignidad humana, respetar la propiedad ajena, no se debe juzgar a los demás por su identidad, no hay que discriminar, etc. Y este relato trata de eso justamente, aceptar, respetar y amar al otro como es, pelear contra los prejuicios y ser valiente porque en momentos de adversidad se distingue a los fuertes de corazón de los débiles. Este libro es maravilloso, tiene muchísimas reflexiones más y perlitas de sabiduría y creo que al terminar de leerlo vamos a sentir que somos mejores personas. Y me gusta muchísimo sentir eso cuando termino de leer un libro. El final me llegó a lo más hondo de mi corazón. Es una historia juvenil pero muy potente y los personajes calan muy hondo. De manera que lo recomiendo y hasta una nueva reseña.